Entonces vamos a empezar diciendo, señalando algunas cosas bastante básicas, ¿sí? Recordando, recordando cuál es la estructura del átomo de una forma muy sencilla, ¿sí? Me imagino que ya todos ustedes saben que el átomo está compuesto pues de un núcleo, ¿sí? Alrededor del cual pues en principio podemos decir que están girando los electrones, ¿sí? Ajá. Bueno, es una visión muy simplificada de lo que es el átomo. Entonces vamos a decir que aquí en su exterior están girando electrones con carga negativa. Entonces tienen una carga negativa. Y aquí tenemos cargas positivas, pero de la misma magnitud que la carga del electrón. Entonces lo que hay en el núcleo pues son protones, neutrones que no tienen carga, y fuera del núcleo pues tenemos a los electrones. Ahora, una cosa muy sencilla que hay que señalar, y ya lo dije aquí, la carga de los protones es más E, la carga de los electrones es menos E, y aquí tenemos cero carga, ¿sí? Bueno, ahora algo muy importante es que el número de electrones es igual al número de protones, con lo cual al sumar las cargas positivas con las negativas obtenemos una carga cero, es decir, el átomo normal es neutro, ¿sí? Bueno, ahora otra cosa importante es que si el átomo globalmente es neutro, entonces el número de protones es igual al número de electrones, pero los electrones están bastante alejados del núcleo, ¿sí? Para ver cuál es el significado físico de esa distancia entre las cargas negativas y las cargas positivas, ¿sí? Pues hay que empezar ya de una forma brusca a plantear lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, pasamos a explicar lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? Bueno, lo que la ley nos dice es que la fuerza entre cargas, la fuerza eléctrica, es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, el producto de las cargas, si estamos hablando de dos cargas, entre su distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces tendríamos aquí una carga Q1, otra carga Q2, separadas una distancia R, ¿sí? Y entonces esta sería la magnitud de la fuerza entre las dos cargas. Entonces es una ley extraordinariamente sencilla y evidentemente que les recuerda que otra ley parecida a esta es la ley de atracción gravitacional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ustedes bien lo saben, que cargas de signo diferente se atraen, ¿sí? Y cargas del mismo signo se repelen. Entonces es una cuestión muy sencilla. Cargas
del mismo signo se repelen. ¿Sí? Y cargas de diferente signo pues se atraen. ¿Sí? Bueno, ahorita estamos hablando con toda naturalidad de que hay cargas de diferente signo, pero quienes hayan visto el video que les propuse que observaran, se dan cuenta que tardó mucho tiempo en que la gente descubriera que había dos diferentes tipos de cargas, ¿sí? Cargas positivas, cargas negativas, ¿sí? Que se comportaban de esta manera. Y esto a diferencia de las masas, no hay masas de signo positivo y masas de signo negativo, sino que hay masas de un solo signo y esas siempre se atraen, ¿sí? A pesar de que tengan el mismo signo, las masas se atraen. Solamente existe la atracción entre masas. Bueno, ahora, ¿qué consecuencias tiene esto para el comportamiento del átomo? Bueno, vamos a ver. Vamos a calcular la fuerza de atracción entre el electrón, entre un electrón y un protón, ¿sí? Bueno, para eso necesitaríamos su distancia y su carga. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a empezar por esto. Ya planteamos la ley de Coulomb, entonces ahora hay que darle numeritos, ¿no? ¿Sí? Para poder hacer cálculos. 1 entre 4pi epsilon 0 es igual, vamos a llevarle k a esto, y es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado, ¿sí? Este va a ser el valor de 1 entre 4 pi epsilon 0. Así es de que siempre que hagan ustedes cálculos de fuerza entre cargas, pues en vez de utilizar todo este término, pues simplemente lo reducen a este valor, que es fácil aprendérselo de memoria. 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando las unidades de la constante 1 entre 4 pi epsilon 0 en el sistema MKS, ¿sí? Esas son las unidades que le corresponden en el sistema MKS. En el sistema MKS pues tenemos los metros, los segundos, y aquí la carga en coulombs es una carga que está expresada en el sistema MKS. Entonces hay que recordar que la carga se expresa en el sistema MKS en coulombs. Bien, ya tenemos la constante K. Ahora, a veces vamos a trabajar solamente con la constante epsilon 0. Entonces hay que dar su valor. Este es 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados entre newtons metro cuadrado. ¿Sí? Este es el valor de epsilon 0 en el sistema MKS. Entonces 1 entre 4 pi epsilon 0 nos daría, con este valor de epsilon 0, nos daría una constante K de 9 por 10 a la 9. Bueno, ok. Ahora, ¿qué distancia
¿qué distancia? Vamos a agarrar alguna distancia significativa. Claro que cada átomo tiene diferentes distancias, pero vamos a darle una distancia a la distancia que hay entre el núcleo y un electrón, ¿sí? Bueno, entonces, el tamaño de un núcleo es de 10 a la menos 14 metros, ¿sí? Es un valor extraordinariamente pequeño. Y el diámetro de un átomo pues es de 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Entonces, la distancia que hay, si medimos el tamaño del diámetro de un átomo, ¿sí? Con el tamaño del núcleo, pues nos da un valor de 10 a la 4, ¿sí? Entonces, diámetro entre el tamaño del núcleo, pues nos da un valor de 10 a la 4, ¿sí? O sea, hay una distancia de 10.000 veces el tamaño del núcleo con respecto al tamaño que suponemos que está representado por el diámetro del átomo. Entonces es una distancia bastante grande, ¿sí? Bastante grande. Bueno, entonces, si nos damos cuenta que R es 10.000 veces el tamaño del núcleo, ¿sí? Entonces es claro que la fuerza que va a sentir, la fuerza de atracción que va a sentir el electrón con respecto al núcleo, ¿sí? Pues es bastante pequeña. ¿Por qué? Porque las cargas no son muy grandes. Vamos a dar un valor para las cargas. Ahorita lo damos. Y sobre todo están muy distanciados. O sea, R cuadrada para las dimensiones del átomo es muy grande. Entonces eso quiere decir que la fuerza, que sería esto, pues va a ser pequeña. No sé si quede claro eso. A ver, quisiera que me dieran su opinión, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que la fuerza es pequeña. Entre el núcleo y los electrones es muy pequeña, ¿sí? A ver, hay que grabarnos esto. Fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones es muy pequeña. Entonces, lo que va a pasar es que, como la atracción es muy pequeña, con cualquier fuerza, por pequeña que sea aplicada externamente al núcleo, al átomo, vamos a poder quitar los electrones que están en la superficie. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto macroscópico
tenemos un objeto macroscópico, ¿sí? Y le aplicamos una fuerza externa como por ejemplo frotando este objeto macroscópico, ¿sí? Entonces esa fuerza va a ser suficiente, esa fuerza externa va a ser suficiente para quitarle algunos electrones al átomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los electrones están ligados muy débilmente, los electrones superficiales están ligados muy débilmente con los átomos. Entonces basta una fuerza externa como la que se produce por fricción para que los electrones se separen, ¿sí? Bueno, no sé si queda claro este punto, pero es importante. Lo que quiero decir con esto es que básicamente en la parte de electrostática vamos a trabajar con el comportamiento de los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones, dada su debilidad con que están ligados al núcleo, son los que van a poder distribuirse de diferentes formas y eventualmente, bajo la acción de una fuerza externa, producir corriente. Ajá. Entonces, esta parte de electrostática es básicamente el análisis del comportamiento de los electrones. No nos vamos a meter con el comportamiento de los protones porque ¿por qué no nos podemos meter con el comportamiento de los protones? A ver, quiero una respuesta de ustedes, una propuesta. Porque se necesitaría más fuerza para manipularlos. A ver, sería más complicado. Sí, habría que penetrar ¿a dónde? En el núcleo. Al núcleo. Y entonces ya tendríamos que tratar con fuerzas nucleares, ¿sí? Con interacciones nucleares. Y bueno, estamos hablando de... Miren, la física que vamos a ver básicamente se desarrolló en el siglo XIX. Llega a su culminación con las ecuaciones de Maxwell. Y si se imaginan cuál era el estado de la técnica en el siglo XIX, pues en el siglo XIX no se contaba, por ejemplo, con aceleradores de partículas que pudieran penetrar al interior del átomo e incluso alterar el comportamiento del núcleo, ¿sí? Todas las fuerzas con las que se contaban en el siglo XIX, por increíble que parezca, todas las fuerzas básicamente eran fuerzas de fricción. Entonces, nuestra forma de obtener carga y estudiar el comportamiento de las cargas era utilizando fricción. Y a ver, digan ustedes, ¿de cuántas maneras podemos ejercer fricción sobre los materiales macroscópicos? A ver, ¿cómo podemos prácticamente aplicar esta fuerza externa a un cuerpo macroscópico? Por frotación. Por frotación, ¿sí? Inducción. ¿Perdón? Inducción. Inducción sí, pero para que apliquemos inducción ya tendríamos que tener unas cargas separadas, ¿no? Para que por inducción atrajeran a otras o repelieran a otras. Primero hay que generar las cargas, ¿sí? Entonces lo que yo digo en este dibujito es que estamos obteniendo cargas por una fuerza externa, y esa fuerza externa, como ya dijo uno de sus compañeros, o tú, no sé si eres el mismo, ¿sí? Es por flotación, ¿sí? Bueno, la flotación lo que produce es una fuerza de fricción, y entonces la fuerza de fricción es la que nos permite separar las cargas. Entonces, aunque parezca algo pues muy primitivo, en realidad todo el siglo XIX se caracteriza porque las fuerzas, las cargas que se obtenían por fricción, ¿sí? Con una excepción, ¿sí?
cuando aparece la pila de Volta, entonces ya se pueden generar cargas por un procedimiento que no sea el de fricción. Pero antes del descubrimiento de la pila de Volta, todas las formas de obtener carga era por fricción. Por ejemplo, si ustedes tenían una esfera y la frotaban, pues obtenían las cargas, ¿sí? Ahora, para obtener más fricción, o más cargas, perdón, lo que se hacía era fijar esta esfera, era una esfera, por ejemplo, de azufre, ¿sí? Y la hacían rotar. En esos tiempos, en el siglo XIX, ya las técnicas para hacer girar las cosas estaban muy desarrolladas por medio de manivelas. O sea, manivelas, quiero decir, por ejemplo, la forma como ustedes hacen girar una rueda de bicicleta. ¿Sí se imaginan lo que es una manivela? A sí, ver. Profe, es tipo con el que suben también en la bandera, en el asta bandera, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, tendríamos esta cuestión. Voy a dibujar aquí una manivela, ¿sí? Aquí ligada a algo que puede girar, ¿sí? Entonces, le damos vuelta a la manivela, ¿sí? Le damos vuelta y entonces esto empieza a girar, ¿sí? Esto empieza a girar. Entonces, en realidad la manivela ya se utilizaba desde el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿sí? Y entonces, pues era fácil imprimir un movimiento de rotación a esta esfera de azufre. Y entonces, para producir la fricción, se les rodeaba de una cubierta de piel de animal, ¿sí? Entonces, al estar girando esto, ¿sí? Aquí había frotación, ¿sí? Y entonces las cargas que estaban produciendo por frotación, por fricción, pues ya las podían transferir a un contenedor como es el contenedor de la botella de Leyden, ¿no? La botella de Leyden, aunque vamos a después a estudiarla, no es más que un condensador. Y un condensador lo que sirve es para almacenar carga. Es decir, aquí por fricción, ¿sí? Se obtenía mucha carga y luego esa carga se distribuía a un contenedor. Que era la botella de Leyden, ¿sí? ¿Sí? Franklin después simplificó a este condensador y lo convirtió en el clásico condensador que trabajamos en la actualidad. Pero bueno, es suficiente con decir eso. En resumen, esta era la técnica de frotamiento para obtener carga y hacer diferentes tipos de experimentos. A ver, una pregunta. ¿Alguno de ustedes vio el documental que pasamos antes de esta clase, que se les mandó la liga? A ver, respondan. No, profe, por mi parte no. Sí, ¿Perdón? profe. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que les llamó la atención de ese documental? Pues justo que para, pues, la electricidad, bueno, cuando descubrieron que era como una fuerza y podía aventar a una persona precisamente, lo hicieron con un método muy rústico, como precisamente las manivelas y el hecho de irlas girando. Ajá. Sí, sí vieron claramente cómo hacían rotar a un cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, ¿tú cómo te llamas? Sí, Azul. Ok.
Sí, sí te fijaste cómo recurrían mucho a la rotación, ¿verdad? A la fricción, pues, haciendo rotar un cuerpo para obtener carga. Ujú. O sea, en eso consistía básicamente la técnica para obtener carga. Ajá. Bueno, ok. A ver, ¿alguien más vio el documental? Por favor, contesten. No, profe. Yo sí, profesor. ¿Sí? A ver, ¿qué comentario me podría hacer al respecto? ¿Me puede del documental? Sí. Bueno, vi una parte no lo vi completo, pero sí vi al terminar con Benjamin Franklin cuando le pone nombres a las cargas. Ajá. Según el documental habla sobre que Franklin, por tener un poco de experiencia empresarial, Ajá. le asigna esos nombres, las cargas positivas y negativas, y que deben de tener un equilibrio. Él se preguntaba de por qué la botella de Leyden obtenía esa carga, Ajá. esa gran cantidad de carga, teniéndola en la mano. Ajá. Y al descargarla, a la hora de tocarla en la punta, Ajá. si no mal recuerdo, se me hace que ese descubrimiento, creo que lo mencionan, fue más por mera casualidad lo de la botella de Leyden, la forma de almacenarlo, Ajá. que por un riguroso experimento de prueba y error. Porque dicen que el científico normalmente ponía la botella en un aislante, en una base, Sí. y pasaba los electrones en cable en el agua. Ajá. Entonces, eso me da a concluir que, en cierta manera, al no saber ellos lo poco que sabían, pues en cierta manera la suerte tuvo que ver mucho a la hora de tener resultados. Ajá. Y en cuanto a la forma científica, me parece, yo creo que me parece muy, muy raro ver de que cómo pasaron de ver la electricidad como algo de entretenimiento, como si fueran magos, Ajá. a ser un prototipo de avance tecnológico. Ese es en mi punto de vista. Siento que la electricidad fue el motor del desarrollo tecnológico. Podríamos decir que sería uno de los sustentos junto con la revolución industrial que pudo cambiar como que esa parte primitiva medieval que se vivía antes. Ajá. A lo que hoy conocemos. Ajá. Sí, bueno, muy, muy adecuado lo que tú dices. O sea, en realidad casi todos los experimentos, casi todos los descubrimientos ocurren por azar, ¿sí? Recuerden cómo descubrieron, por ejemplo, la penicilina, ¿sí? La penicilina no fue buscada conscientemente. Lo que encontraron es que un hongo había echado a perder una muestra que estaban estudiando, y de ahí se siguió ya la investigación de por qué ese moho pues echaba a perder la sustancia que estaban estudiando, ¿no? O sea, fue un descubrimiento, el de la penicilina fue un descubrimiento azaroso. Y lo mismo con la electricidad, ¿sí? También, en particular con la botella de Leyden. Como tú dices, la botella de Leyden originalmente estaba aislada, ¿sí? Y entonces no tenía forma de descargarse. Pero el momento en que la mano se puso en contacto con la tierra, en ese momento ocurrió la descarga eléctrica. Y sí, como tú dices, lo interesante bueno, una de las cosas interesantes del video
es que fue un acontecimiento asombroso que nadie podía explicar, pero sin embargo, a pesar de que no podían explicarlo, sí podían observarlo y ver sus múltiples consecuencias en diferentes situaciones. Entonces, mucho tiempo fue casi un fenómeno de circo, ¿no? Un fenómeno de diversión. Recuerden cómo en algún momento hacen colgar a un niño de dos cuerdas aislantes, ¿sí? Y entonces el niño lo cargan con un cargador, como el que decíamos antes, como este que al rotar cargaba, ¿no? ¿Sí? Pero en vez de cargar una botella de aire, cargaban a un niño, ¿sí? O sea, un niño flotando. Lo llenaban de electricidad porque el cuerpo finalmente es un buen conductor que es capaz de aceptar carga. Y entonces el niño cargado era capaz de atraer pequeños objetos metálicos. Y bueno, eso le parecía sorprendente a mucha gente. También el hecho de que al frotar un vidrio, frotarlo fuertemente, había un halo de luz alrededor de la esfera de vidrio, ¿sí? Bueno, todos esos hechos eran muy vistosos, muy llamativos, pero no tenían absolutamente ninguna explicación científica, ¿no? ¿Sí? Pero en algún momento, puesto que ya disponían de un generador de carga, pues empezó, tal vez con Franklin, empezó a darse un estudio serio de la carga, del comportamiento de las cargas. Por ejemplo, ¿qué hizo Franklin? Franklin explicó, hay cargas negativas cuando se le añaden, o sea, en principio hay un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas en un cuerpo. El mismo número que hay de positivas es el mismo número que hay de negativas. Bueno, cuando se le quitan negativas, el cuerpo se convierte en cargado positivamente, ¿sí? Por el contrario, cuando se le agregan cargas negativas, el cuerpo se carga negativamente. Entonces es por defecto o por exceso que un cuerpo se puede cargar positiva o negativamente. Pero aquí nos encontramos otra vez con esto. La causa de que un cuerpo se cargue positiva o negativamente son estos electrones, ¿sí? Estos electrones. Podemos quitar electrones fácilmente por flotación, pero también, como dijiste antes, algunos de ustedes, por inducción podemos agregarle cargas negativas a un cuerpo y entonces volverlo negativo. Entonces, pues sí, con Franklin tal vez empieza un estudio serio, ¿sí? Y también poco a poco se fueron descubriendo otras cosas. Por ejemplo, que había cuerpos que conducían electricidad y cuerpos que no la conducían. Ahí nos topamos con otro concepto esencial, que es el de conducción o el de aislamiento, ¿sí? Bueno, otra cosa que aportó Franklin es simplificar la botella de Leyden hasta convertirla simplemente en dos placas, que es la forma típica como se estudia el comportamiento de un condensador, ¿sí? Aquí tenemos dos placas de metal. Ahora el punto es cómo le vamos a dar carga. Bueno, lo veremos más adelante, que si conectamos esto a una pila, la pila transporta carga de este punto a este punto, y entonces la cantidad de carga que hay aquí es la misma cantidad de carga que hay aquí, excepto por el signo contrario. Bueno, ya casi va a terminar esta sesión, nos vemos en unos pocos minutos, pero antes quisiera hacer un comentario. Feynman insiste en que es tan poderosa la fuerza eléctrica que afortunadamente los cuerpos tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa, porque si los cuerpos tuvieran solamente carga positiva
y los cuerpos usualmente tienen millones y millones y millones y millones de cargas, ¿sí? Entonces, pues el mundo sería muy inestable debido a la tremenda cantidad de fuerza que pueden producir la carga, ¿sí? Tal como lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero esa carga que es gigantesca, es terrorífica realmente, ¿sí? Y la energía y la fuerza de esa carga solamente se ve, por ejemplo, en una explosión atómica,